Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas. Gloria al Señor. Qué bueno y qué maravilloso es que nosotros podamos estar un día más compartiendo con vosotros esta riqueza de nuestro amado Jesús y podamos estar involucrados en los asuntos de Dios. No hay otra cosa más maravillosa que esta, y que podamos ser aquellos que colaboramos con Dios. Sin que en esta mañana, Señor Jesús, te damos las gracias y te decimos que estamos muy agradecidos a ti, Señor, por tus muchas misericordias, por todo lo que tú eres. Señor, en esta mañana, límpianos con tu sangre preciosa, porque queremos entrar en tus inescrutables riquezas. Queremos entrar en tu persona viviente y queremos aprender en esta mañana de ti. Gracias que tú eres un Dios que habla. Gracias que tu voz no se ha cortado. Tu mano no ha parado de moverse. Por eso, Señor, fluye a través de las ondas en este día. Y, Señor, cala en lo más profundo de nuestro corazón. Señor, enséñanos a caminar en ti. Queremos ser aquellos que permanecemos en ti, en el Espíritu. Háblanos tú en esta mañana tocante al reino. Gracias que tú nos has trasladado al reino de tu amado Hijo. Por eso, Señor, háblanos. Te lo pedimos en tu persona maravillosa, en tu nombre, nombre que es sobre todo nombre. En este nombre que un día toda rodilla se doblará y toda lengua confesará de que tú eres el Señor. Bueno, queridos hermanos, esta serie de bosquejo, que es en cuanto al reino de Dios, tenemos 8 bosquejos. Hemos cubierto ya un bosquejo que tiene 2 mensajes y ahora estamos en el segundo bosquejo y en el segundo compartir del mensaje número 2. El tema general de este tema se llama el desarrollo del reino de Dios en la vida cristiana y en la vida de la iglesia. Ese es el tema general. Y hoy el tema que nos trae, que es la segunda parte ya que compartimos del bosquejo 2, llevar la vida del reino al llevar una vida escondida. Qué maravilloso de que podemos llevar una vida escondida, donde realmente todo lo que hacemos, lo hacemos en el Padre, por el Espíritu en nosotros. Y leo un versículo aquí de Isaías 45:15, que dice: verdaderamente tú eres el Dios que se esconde, oh Dios de Israel, nuestro Salvador. Amén. Bueno, y como siempre, queridos hermanos, me gustaría que en este tiempo de entrada, de introducción, quisiera recordar los puntitos que estuvimos compartiendo la semana pasada. Solamente leer los puntos cruciales y sin los versículos y sin comentarios. Y comenzaremos ahora ya con la segunda parte. Entonces el punto primero que compartimos dice así: nosotros necesitamos, hermanos y hermanas, aprender del modelo establecido por el Señor, quien llevó una vida escondida al subir al monte, dice, para orar al Padre. Él tenía una vida escondida, no algo muy público. Él todo lo que hacía lo hacía secretamente, pero realmente confiando, viviendo y expresando al Padre. Otro puntito dice: el Señor no permaneció en aquel resultado del milagro que hizo cuando las multitudes, el milagro de alimentar a los 5,000 hombres, sin contar los varones, sin contar las mujeres ni los niños, sino que Él dice que se apartó al monte para estar a solas con el Padre
en la oración. Maravilloso. El Señor obligó a los discípulos a que lo dejaran a solas, a fin de que Él pudiera tener más tiempo para orar al Padre de una manera privada, de una manera escondida. Maravilloso. Él necesitaba orar a solas a su Padre, que Él estaba en los cielos con el propósito para ser uno con el Padre y tenerlo consigo en todo lo que Él hacía en la tierra, a fin de que se pudiera establecer el reino en los cielos. Maravilloso. Él hizo esto no en un lugar desierto, sino en un monte, dejando a toda la gente, incluso a sus discípulos, a fin de que Él pudiera estar a solas con el Padre y tener contacto con el Padre. Queridos hermanos, es que era una labor muy difícil. Él estaba en un cuerpo de hombre y Él estaba limitado al hombre, pero dentro de Él habitaba corporalmente toda la plenitud de la deidad. Por eso Él necesitaba ejercitar su humanidad para que pudiera tocar al Padre y que el Padre pudiese fluir a través de todo su vivir humano. Dice que orar con otros es bueno, pero con frecuencia nosotros necesitamos orar a solas. Cuando oramos con otros, no podemos disfrutar al Señor tan profundamente cuando estamos orando al Señor privadamente. Eso es así, Señor Jesús. Incluso el Señor Jesús nos dijo que cuando oremos deberíamos de cerrar nuestra puerta en privado y orar al Padre que dice, escucha esto, que ve en lo secreto. Oh, queridos hermanos, es maravilloso. Entonces, tenemos la sensación de cuán íntimo Él es para nosotros y cuán cerca de Él nosotros podemos estar. Maravilloso, Señor Jesús. Necesitamos aprender a dejar atrás las multitudes, nuestra familia, nuestros amigos, los santos de la iglesia. ¿Para qué? Para ir a un nivel más alto, al monte alto, subir más lejos de lo terrenal, donde realmente podemos tocar al Padre. Por eso necesitamos llegar a un nivel más elevado, separado de la multitud, para que podamos estar al Padre en privado y en secreto, a fin de que podamos tener una comunión íntima con el Señor. Señor Jesús. Dice que el principio propio de los ciudadanos del reino, supuestamente nosotros somos esos ciudadanos del reino, es que nosotros debemos de llevar una vida escondida, dice, al no llevar a cabo nuestras obras delante de los hombres, tales como dar, orar o ayunar. Señor Jesús, nosotros necesitamos vivir una vida secretamente con el Padre y expresar al Padre, aún sin palabras. Maravilloso. Bueno, sigo con estos puntitos, vamos a terminar ya pronto. Dice, las personas del reino, quienes viven en un espíritu despojado y humillado y andan bajo el gobierno celestial del reino, con un corazón puro y sencillo, dice que no le es permitido hacer nada en la carne para obtener la alabanza de los hombres, sino que más bien deberíamos de hacerlo todo en el espíritu para agradar a nuestro Padre Celestial. Maravilloso. El efecto de que podamos llevar a cabo nuestra obra justa en secreto es que la carne y el yo son aniquilados. Si a las personas
en la sociedad e incluso en esta cristiandad que hoy día de verdad está muy degradada, dice, no se le permite hacer un despliegue público por sus buenas obras. Ellos no las harán. Señor, dice que al yo le encanta ser glorificado y a la carne le encanta ser vista, pero nosotros tenemos que ser aquellos que realmente agradamos a nuestro Señor. Dice que los santos que crecen públicamente no crecen de forma saludable. Todos necesitamos un crecimiento en vida que sea en secreto. Algunas experiencias secretas de Cristo necesitamos orar al Señor, adorar al Señor, contactar al Señor y tener una comunión íntima con el Señor de una forma secreta. Maravilloso, de verdad, a mí me encanta este asunto. Señor Jesús, deberíamos de orar mucho, pero no decirle a otro cuánto oramos. Si oramos cada día sin decirlo a los otros ni dejarlo caer a los otros, esto significa de que tú eres una persona creyente saludable y que estamos creciendo. Eso, necesitamos ser aquellos que crecemos en el Señor. Cada vez que nos exhibimos a nosotros mismos en nuestras obras justas, no somos saludables. Tal exhibición dice que impide enormemente nuestro crecimiento en vida. A nuestra vida humana le encanta hacer alarde, sí, le encanta hacer un despliegue público, pero la vida de Dios siempre está escondida. Un hipócrita es aquel que tiene una manifestación externa sin tener nada internamente. En nuestra vida natural jamás podremos practicar una vida escondida en secreto. Esto es posible únicamente en la vida divina, en la vida que no disfruta en hacer un despliegue público. Si nosotros estamos en serio con respecto a ser los ciudadanos del reino, debemos aprender a vivir en la vida escondida de nuestro Padre. Señor Jesús, el universo indica de que Dios está escondido, Él está en los secretos. Si amamos nosotros a otro, por Dios, este amor siempre permanecerá escondido. No seremos aquellos que vamos exhibiendo públicamente todo, ¿verdad? Es posible que los creyentes conozcan a Dios como el Todopoderoso, como el Justo, como aquel que está lleno de gracia y de compasión, pero como aquel que se esconde. Él es desconocido para muchos de nosotros. Pero Él no debe ser desconocido. Tenemos que tocar la vida secreta de Dios en nosotros. Señor Jesús, Dios hace cosas incontables por medio de su pueblo, cosas en sus vidas personales, en nuestra vida personal, pero Él se esconde. Oh, necesitamos ser aquellos. Cuando digo que se esconde, es que no vayamos, digamos, alardeando de algo que realmente que no es verdadero. Señor Jesús, a Dios le gusta ocultarse, pero a nosotros que nos gusta el despliegue. Dios no anhela las manifestaciones externas, pero nosotros no podemos estar contentos sin ellas. Y ahora vamos a ver algo que le ocurrió al profeta Elías. Y aquí comenzamos ya con el punto 2 de esta segunda parte del bosquejo 2. Y dice así: Dios, obviamente, Él estaba con Elías allí en el monte Carmel,
Pero cuando Dios ocultó su presencia manifiesta, Elías no lo pudo sobrellevar. No lo pudo. Allí, él se metió en una cueva y pasó la noche allí. Es allí entonces cuando vino a él palabra de Jehová. Y el Dios le dijo, ¿qué haces aquí? Elías, esto lo dice en Primera de Reyes 1:19, dice, he tenido mucho celo, le contestó Elías, he tenido mucho celo por Jehová, el Dios de los ejércitos, por los hijos de Israel. Han abandonado tus pactos, han derribado tus altares, han matado a espada a tus profetas. Y mira lo que dice Elías, y he quedado yo solo, y procuran quitarme la vida. Señor Jesús. Leo aquí los versículos de Primera de Reyes 1, el versículo 19:11, capítulo 19:11. Él le dijo, Jehová, a Elías le dijo, Jehová, ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí lo que le quiso mostrar, porque Elías quería ver al Dios manifestado con mucho poder, mucho todo, pero como estamos hablando, Dios es un Dios que se esconde. Y mira lo que le dijo, sal afuera al monte de Jehová, dice, y de repente pasó Jehová, dice, y un viento grande y poderoso rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Y mira lo que dice, mas Jehová no estaba en el viento, y tras el viento vino un terremoto, mas Jehová no estaba en el terremoto, y tras el terremoto vino un fuego, mas Jehová no estaba en el fuego, y tras el fuego mira lo que vino, una voz apacible y suave, una voz apacible y suave. ¿Qué quiere decir esto? Dios no estaba en las manifestaciones rompiendo los montes, las peñas, los terremotos, el fuego. Él viene como una voz apacible, suave. Queridos hermanos, dejémonos de dejarnos llevar por los sentimientos, por nuestras emociones. ¡Oh, poder! ¡Fuego! ¡Fuego! Necesitamos oír esa voz apacible del Señor. Pero dice así, dice, pero yo he hecho, le dijo Dios a Elías, pero yo he hecho de que quede en Israel 7,000, dice, 7,000, todas las rodillas que no se ha postrado ante Baal, dice, dice Baal, y toda boca que no lo ha besado. Maravilloso. Y aún dice también en capítulo 11, creo que es de Romanos, versículo 5, dice, y aún también en este tiempo Dios ha reservado, en este tiempo tiene un remanente, unos vencedores que están llevando a cabo el propósito de Dios, el plan de Dios. Entonces, sigo compartiendo aquí. Dice, Dios sabía que Elías quería que él fuera un Dios que se manifiesta a sí mismo. Él no había comprendido de que él era un Dios que se esconde. Señor Jesús, Dios no estaba en el viento grande y poderoso, él no estaba en el terremoto y él no estaba en el fuego. Él, Dios más bien, le habló a Elías con una voz apacible y suave, como dice el versículo 12. Dice 19:12, y tras el terremoto un fuego, mas Jehová no estaba en el fuego, y tras el fuego una voz apacible y suave. Se lo dice en el versículo 12, lo podemos leer. El hecho de que Dios le hablara a Elías con una voz apacible y suave, esto indica de que Dios estaba introduciendo a Elías en la era del Nuevo Testamento,
en la cual Dios habla a su pueblo, no con voz de trueno, sino con voz apacible y suave. Primera de Juan 2:27 dice: en cuanto a vosotros, la unción que vosotros recibisteis de Él, dice, permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, pero como su unción os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, así como ella os ha enseñado, permanecer en esta unción, la unción que nos habla suave y secretamente dentro de nosotros. Maravilloso, hermanos, hermanas, necesitamos tocar al Señor secretamente. Elías le dijo a Dios, la letra D aquí dice, Elías le dijo a Dios que él era el único fiel que quedaba, pero Dios le respondió a Elías muy apaciblemente de que él había quedado todavía para él 7,000 hombres que no se habían postrado ante Baal. Dice, pero yo he hecho 19:18, Primera de Reyes 19:18 dice, pero yo he hecho que quede en Israel 7,000 todas las rodillas que no se han postrado en Baal, sobre Baal, dice, y toda boca que no lo ha besado. Muchas veces creemos que somos nosotros los únicos, los más espirituales, pero Dios tiene una reserva, hermano. Por eso el apóstol Pablo en Primera de Corintios, cuando está hablando de la iglesia de Dios que está en Corinto, los santificados en Cristo Jesús, dice, llamado a ser santo con todos los que invocan el nombre del Señor, él termina diciendo el versículo, Señor de ellos y nuestro. Señor de ellos y nuestro. Maravilloso. Señor Jesús. Dice en Romanos 11:2, dice, no ha desechado Dios a su pueblo, al cual conoció de antemano. ¿O no sabéis qué dice Elías la Escritura? ¿Qué dice Elías? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y a tus altares han derribado y yo solo he quedado y acechan contra mí vida? Esto lo dice aquí en Romanos. Pero en el versículo 4 del capítulo 11 dice el apóstol Pablo aquí, dice, ¿pero qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Y aquí viene el versículo que yo comentaba de Romanos 5, que dice, así pues, también en este tiempo ha quedado un remanente conforme a la elección de la gracia. Conforme a la elección de la gracia. La letra E dice, Elías había considerado la situación únicamente con lo que él podía ver. Muchas veces nosotros nos conformamos con lo que podemos ver. Dice, pero Dios es un Dios que se esconde. Él secretamente había guardado para sí 7,000 vencedores que no se habían postrado sobre Baal. La actividad de Dios estaba tan escondida que ni aun el profeta Elías se había dado cuenta al respecto. Queridos hermanos, de que nosotros podamos orar al Señor, al Espíritu, oh Espíritu, tú estás ahí en lo secreto dentro de mí. Señor, necesitamos orar de esta manera al Señor. La letra A dice, nosotros necesitamos percatarnos de la naturaleza escondida, de la obra que Dios lleva a cabo. No deberíamos pensar de que únicamente las influencias poderosas, las grandes visiones y las revelaciones tremendas son de Dios. La obra más segura que Dios efectúa se realiza en lo secreto de nuestro ser. En lo secreto de nuestro ser. Cuanto más servimos al Señor y cuanto más permanecemos en Él, más nos percatamos de que Dios es un Dios muy callado. Tan callado
de que algunas veces su presencia no se detecta. Por eso tenemos que ejercitar nuestro espíritu. Y en Efesios capítulo 4, cuando habla, dice, y perdieron la sensibilidad de Dios. Que no perdamos esa sensibilidad y que podamos tocar el Espíritu del Señor. El punto 2 dice, la manera más íntima en que Él nos guía, dice, es tan natural que apenas percibimos que Él no nos guía, pero de alguna manera hemos sido guiados muchas veces mediante esta actividad callada e interior de Dios que recibimos nosotros a veces la mayor dirección. Cuando el Hijo unigénito vino, cuando dice, el Hijo unigénito vino con el propósito de declarar a Dios, Él se escondió en una vida humana cuya apariencia era disfigurada, una vida humana que no tenía aspecto atractivo ni majestad. En Isaías dice, y como se asombraron de él muchos, su semblante desfigurado. Para que vea, este Cristo vino con un semblante como desfigurado, más que el de cualquier otro hombre, y su figura más que la de los hijos de los hombres. Y dice el 2, porque creció como una planta tierna delante de él, y como raíz de tierra seca, y no tenía un aspecto atractivo, ni majestad para que le miremos, ni apariencia hermosa para que le deseemos. Cuando nosotros miramos al Señor, no lo miramos con una mente carnal ni nada, sino algo maravilloso, espiritual. Dice que aún Él traía de una manera para que nosotros no le deseemos carnalmente, humanamente, dice aquí, ¿no? Punto 1 dice, Él vino de Galilea, que era una provincia insignificante, y del pueblo de Nazaret, un pequeño pueblo en el cual los judíos decían que jamás podría salir profeta de buena reputación. Lo podemos ver en Juan 1:46, cuando Natanael le dijo, lo que voy a leer el versículo, porque Natanael, Felipe le habló y le dijo, mira, hemos encontrado al Mesías, al Salvador, al Cristo. Dice, y entonces Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede nacer o salir algo bueno? Y le dijo Felipe, ven y ve, ven y ve. Y en el capítulo 7 dice, entonces respondieron y le dijeron, ¿eres tú también Galileo? Dice, escudriña y ve de que Galilea nunca se ha levantado profeta. Pero qué maravilloso que tenemos a este Cristo. El punto 2 dice, por tanto, cuando Él apareció a las personas, se les hizo difícil creer de que Dios estaba presente en Él. Se le hizo difícil incluso creer que Él era un profeta de Dios. Pero Dios estaba escondido en lo profundo de este Jesús de Nazaret. Señor Jesús, en Colosenses 2:9 dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Es decir, todo lo que Dios era, todo lo que Dios tenía, todo lo que Él logró, estaba dentro de este Cristo maravilloso. Así que, queridos hermanos, aquí paramos en este rico versículo de que en Él habitaba corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y hoy, nosotros, por el Espíritu que mora en nosotros, hoy en nosotros mora toda la plenitud de la deidad en nosotros. Así que vamos a hacer aquí un alto en el camino, vamos a escuchar una bella canción que viene ahora y verá tú, queridos hermanos, qué canción más rica y más deliciosa. Deleítate en esta canción y disfrútala, y pronto volveremos de nuevo.
Amén. Señor Jesús. Hermanos y hermanas, también queremos ofreceros gratuitamente y sin compromiso un Nuevo Testamento que se llama versión recobro. ¿Por qué le llamamos versión recobro? Porque el deseo es recobrar el texto original en griego. Y este Nuevo Testamento es del texto original y tiene 9.500 notas explicatorias. También enviamos una colección de 7 libros en 3 pedidos. Y ustedes pueden solicitarlo al número de teléfono 951-094-888. 951-094-888. También tenemos correo electrónico evida4@gmail.com. evida4@gmail.com. Y también puede escribirnos y solicitarnos este material por el WhatsApp al teléfono 637 87 99 66. Repito, 637 87 99 66. Y todo esto, hermanos y hermanas, os lo enviamos gratuitamente y sin compromiso. Gloria al Señor. Aleluya. Estamos aquí de nuevo, queridos hermanos y hermanas, para seguir compartiendo de este Dios maravilloso que mora como el Espíritu vivificante dentro de nosotros y compartiendo en cuanto a este Dios que se esconde. ¡Qué rico! ¡Qué dulce! ¡Qué maravilloso! Hoy que podemos disfrutar de este Cristo como la voz apacible y suave que habla hoy en nuestro espíritu. Hermano, no busque esas manifestaciones. Yo llevo muchísimos años de creyente. He pasado por muchos lugares, por muchas situaciones, muchas reuniones de muchos movimientos. Pero queridos hermanos, hoy puedo decirte, busca al Dios escondido, en lo secreto, en tu cámara, y Él está ahí contigo. Él está siendo uno contigo, como dice en 1 Corintios 6:17, pero el que se une al Señor es un solo espíritu con Él. Oh, queridos hermanos, es maravilloso, hermana, que hoy nosotros podamos ser aquellos que tocamos al Señor
en nuestro espíritu. Señor, queremos tocarte en esta mañana. Háblanos con esa voz apacible, suave. Queremos sentirte, tocarte, como dijo Juan en Primera de Juan, lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que palpar nuestras manos tocante al verbo de vida. Dice, esto os anunciamos. ¿Y por qué Él nos anunciaba esto? Dice, para que tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Esta es una vida del reino. Necesitamos vivir una vida en el reino. ¿Y quién es el reino? Es Dios mismo. Nuestro espíritu es el reino de los cielos. Hoy está el reino dentro de nosotros. Nosotros hemos sido trasladados de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Hemos sido trasladados de la muerte a la vida. Hemos sido trasladados de las tinieblas a su luz admirable. Así que, hermanos, levantémonos con gozo. Por eso el apóstol Pablo en 2 Corintios dice, por esta causa no nos desanimamos, antes bien, aunque este cuerpo externamente se va desgastando, no obstante el interior se va renovando de día en día. Bueno, queridos hermanos, el último versículo que estuvimos compartiendo después de esta canción y de este anuncio que estamos ofreciendo, este Nuevo Testamento de estudio y una colección de 7 libros, leímos el versículo de Colosenses 2:9, cuando podemos ver de que en Cristo, cuando Él estaba aquí en la tierra, Él era el tabernáculo de Dios, Él era el tabernáculo movible. En Él habitaba corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y si cualquier persona quería ver a Dios, tocar a Dios, sentir a Dios, contemplar a Dios, tenía que ir a Jesús, porque en Él estaba todo. Dice que Él dio a conocer al Padre. Por eso habla ahí el unigénito, porque cuando Él estaba en la tierra, era el único ser humano que contenía toda la plenitud de Dios. Y Él fue llamado el unigénito de Dios. Pero después de su muerte y de su resurrección, donde realmente se produjo la iglesia, y muchos nacieron, como está tipificado en el capítulo 12 del Evangelio de Juan, en cuanto al grano de trigo que cayó a la tierra, y si no muere queda solo, pero como ese grano murió, fue roto, fue corrompido por la tierra, por las heladas, por la lluvia, por el viento, fue roto. Pero dentro de ese grano había una vida divina, se había liberado esa semilla y salió una espiga con muchos granos. Por eso en su resurrección, Él llegó a ser ya no el unigénito Hijo de Dios, sino el primogénito, porque Él se sopló y entró dentro de nosotros, recibiendo nosotros el Espíritu Santo. Por eso, queridos hermanos, a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu, y hoy nosotros necesitamos vivir la vida del reino por medio de este espíritu. Por eso no hay judío, no hay griego, no hay esclavo, no hay libre, no hay gitano, no hay payo, no hay rumano, no hay ruso, no hay americano, no hay chino, sino que es Cristo. Por eso odio las denominaciones y las organizaciones, porque Dios no está ahí. Dios está en sus hijos, en la iglesia. Cuando Él dijo, yo edificaré mi iglesia, Él quiso decir, porque iglesia significa eclesia, que es los llamados a salir fuera del mundo. Quiere decir que Él quiso decir, y los discípulos entendieron, no lo que nosotros entendemos, sino lo que ellos entendieron, es que Jesús dijo, y yo, por medio de esta revelación, Pedro, que habéis tenido,
de que yo soy el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y esto no te lo ha revelado ni carne, ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos, yo edificaré a los llamados a salir fuera del mundo. ¿Te das cuenta? Yo edificaré a los llamados salir fuera del mundo. Él está edificando su iglesia, a nosotros, queridos hermanos. Por eso nosotros necesitamos y deseamos, como he estado hablando en este tiempo atrás, de que el propósito de Dios es producir un solo y nuevo hombre para que podamos tener la vida del reino. Bueno, sigo leyendo aquí en la letra punto número 3. Dice, además Jesús de Nazaret, dice, perteneció a un hogar pobre y creció para ser un carpintero muy ordinario que laboraba en pequeña escala, hasta que llegó a los 30 años. Oh, ¿quién jamás pudiera pensar de que en él habitaba lo infinito dentro de él? Ahora aquí que pone aquí lo infinito, te voy a decir una frase que no la digo yo, que no la dice el hermano Lee ni el hermano Waxman ni, sino lo dijo aún otros padres de la iglesia anteriormente, y este exclusivamente fue en San Agustín, que dijo, el Dios infinito ha llegado a ser por medio de la encarnación de Cristo finito, para que nosotros los humanos, los finitos, llegásemos a ser infinitos. Hermano y hermana, esto es maravilloso. Esto solo se puede entender por el Espíritu. Y ese Espíritu ya está dentro de nosotros. La letra E dice, si usted estudia las Escrituras con detenimiento, verá que Dios tiene la clase de temperamento al que no le agrada la ostentación. A él lo que le agrada es obrar en secreto en vez de hacerlo públicamente. A mí me gusta hacerlo públicamente porque es mi carne, pero yo no quiero vivir más en mi carne, más en mis sentimientos, más en mis emociones. Queridos hermanos, yo quiero vivir en el Espíritu. Quiero vivir por el Espíritu. Quiero ser una persona que coopera con el Espíritu. ¿No quieres hacer tú eso? Yo lo digo claramente. Yo no soy uno que lo hago 100%. A lo mejor lo hago en un 1%, o en un 2%, o en un 5%. Pero yo quiero ser íntegro para Dios. Hermano, hagamos un voto hoy y digamos, Señor Jesús, obra tú en nuestras vidas. Nosotros no podemos, no tenemos fuerza, aún no tenemos iniciativa, pero tú sí nos dice en tu palabra que tú eres el que produce en nosotros tanto el querer como el hacer por tu buena voluntad. En Mateo 17:1 dice así, porque ahora voy a compartir unos versículos muy ricos, donde exclusivamente podemos ver al Señor. Dice, 6 días después, Jesús tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte en un monte alto. Me encanta decir esto. Los llevó a un monte alto, fuera de la llanura, fuera del desierto, sino en un monte alto, donde pudieran tocar el trono. ¡Qué maravilloso! Dios en Cristo estaba perfeccionando a sus discípulos y se llevó solo a 3. Él se podía haber llevado a una multitud para que viera, pero no. Él quería sembrarse en estos 3. Él quería realmente que vieran esa realidad. Y mira, sigue diciendo el versículo 2. Y dice, y se transfiguró delante de ellos. Se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol. Y su vestido se volvieron blanco como la luz. ¿Qué te parece? Se transfiguró.
En un momento, Dios quiso mostrarle a estos tres la gloria de Dios. Dice, y he aquí, en esa luz, en esa transfiguración, envuelto en esa luz que estaba, dice que se le apareció Moisés y Elías, hablando con él. Pero en el versículo 4, ahí quiso salir la humanidad de Pedro. Y entonces dice que entonces Pedro le dijo a Jesús, Señor, qué bueno es que nosotros estemos aquí. Si quieres yo haré aquí 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Y el 5 dice, y mientras él aún hablaba, he aquí una nube luminosa los cubrió. Y he aquí que de esa nube luminosa dice que salió una voz que decía, este es mi Hijo, el amado en quien me complazco. Escucha lo que dice, a él oí. A él oí. Sí que el versículo 6 dice, y al oír esto, los discípulos se postraron en su rostro y tuvieron gran temor. ¿Qué luz no vería? Fueron deslumbrados. ¿Qué voz escucharía en aquel monte alto? Y dice el 7, entonces Jesús se le acercó y los tocó. Y le dijo, levantaos y no temáis. Levantaos y no temáis. Y escucha lo que dice el versículo 8. Y entonces alzando ellos los ojos, a nadie vieron, sino a Jesús solo. ¿Qué quiere decirnos esto? No ponga tus ojos en Elías, no ponga tus ojos en Moisés, no ponga tus ojos en tal profeta, no ponga tus ojos en tal evangelista, no ponga tus ojos en tal pastor, no ponga tus ojos en nada ni en nadie, sino que tus ojos solo pueda ver a Jesús. En la iglesia, en los llamados a salir fuera, la cabeza es Cristo, el excedente, al que exhibimos es a Cristo. Solo a Jesús vieron. Y el 9, mientras descendía del monte, Jesús les mandó, diciéndole, aquí vemos de que Él es un Dios secreto, prudente, no escandaloso. Dice, no digáis a nadie la visión hasta que el hombre haya resucitado de los muertos. Y cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús. Estoy aquí ahora, entro en una parte donde María Magdalena fue al sepulcro. Fue al sepulcro cuando habían crucificado. Pero me quiero centrar en esto que antes hemos compartido, de que solo a Jesús vieron. Hay una canción que nosotros cantamos que dice, solo Cristo tiene que quedar y mis metas tengo que dejar. Es decir, todo, solo Jesús tiene que quedar. Mis metas tengo que dejar. Yo quiero ver a este Cristo maravilloso. Y como Jesús cuando descendía del monte le dijo, no digáis nada de esto que habéis visto, de esta visión, hasta que haya resucitado. Porque Él estaba anunciando la muerte, Él iba a morir. Y por eso María, mira cómo aquí incluso Jesús retrasó su ida al Padre por esta mujer. Amamos a las hermanas en la vida de la iglesia. Las hermanas en la vida de la iglesia, lo mismo puede ser una bendición que lo mismo puede destrozar una iglesia. Por eso las hermanas tienen que estar muy sujetas al Señor, muy sujetas a los hermanos y tienen que ser muy prudentes. Bueno, ya todos sabemos eso.
realmente, así como la Iglesia está sometida realmente a Cristo. Entonces, pero claro, este sometimiento es por medio de la vida, porque dice, así como también Cristo amó a la Iglesia, que se entregó por ella. Así que muchas veces reclamamos a que las hermanas sean sumisas, pero también necesita la ternura y el pastoreo de los hermanos. Y por eso esta mujer, María Magdalena, cuando había muerto, dice que fue llorando al sepulcro. Y dice que vio el sepulcro abierto. Y dice que no vio allí a nadie. Y entonces, dice aquí, en el Juan 20:14, dice, y cuando había dicho esto, dice, se volvió y vio a Jesús, que estaba allí. Pero ella dice que no sabía que era Jesús, creía que era el hortelano, porque dice el 15, dice, y entonces Jesús le dijo, mujer, ¿por qué llora? ¿A quién busca? ¡Oh, qué Jesús tan maravilloso! Dice, ella pensando de que era el hortelano, le dijo, Señor, ¿tú lo has llevado? Dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré, dice. Y entonces Jesús le dijo, aquí en el versículo, dice, Jesús le dijo, María. Y ella reconoció inmediatamente la voz del Señor. Y María, volviéndose, le dijo en hebreo, Raboni, que quiere decir maestro. Que quiere decir maestro. Yo estoy seguro que ella echó mano a abalanzarse al Señor y abrazarlo. Pero mira lo que le dice en el 20:17, dice, no me toque, porque aún no ha subido mi Padre. Porque él tenía que haber subido al Padre una vez que vio resucitada. Pero él vio el corazón que tenía María. Y él no se podía ir al Padre hasta que no la consolara y le dijera estas palabras que le dijo, que qué maravilloso de que están escritas estas palabras. Mira lo que le dijo. Dice, no me toque, porque aún no he subido al Padre, porque él iba a presentarse al Padre como la primicia para el Padre. Pero le dice el Señor más, ve a mis hermanos. ¿Qué te parece? Qué palabra. Hermanos y hermanas, esto tiene que animarnos a consagrarnos por completo a Dios. Dice, ve y dile a mis hermanos, y dile, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Qué maravilloso. Ve y dile a mis hermanos, que voy a mi Dios y a vuestro Dios, a mi Padre y a vuestro Padre. Aquí no, pero hay otra parte del otro evangelio que Jesús le dice, también dice, y a Pedro. Y a Pedro. ¿Por qué le dijo y a Pedro? Porque Pedro estaba muy triste. Porque él lo había negado. Pero Dios, Jesús, él reconoció y vio que somos débiles. Y él perdonó, él se olvidó totalmente. Pero él le quiso decir a María y a Pedro, dile que no se preocupe, que yo he resucitado, que voy a mi Dios y a vuestro Dios, a mi Padre y a vuestro Padre. Amén. Entonces también voy a compartir esta historia también de dos personas. En Lucas 24:13 dice aquí que dos de sus discípulos, dos de los discípulos del Señor, dice que ellos iban el mismo día ese. Dice que iba a una aldea que se llamaba Emmaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Y dice que ellos iban hablando entre sí de todas las cosas que habían acontecido. El 15 dice, y sucedió que mientras ellos hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. ¿Por qué Dios se le estuvo apareciendo, como dice en Hechos de los Apóstoles? Se le estuvo apareciendo durante 40 días
y 40 noches, porque los discípulos, los apóstoles, lo conocían externamente, pero él ya no era externamente, él ya había sido transfigurado, él ya había sido glorificado, él había llegado a ser el Espíritu vivificante y se había soplado dentro de ellos. Entonces, lo que esas apariciones era de que Dios quería hacerle ver de que ellos tenían que ejercitar interiormente su espíritu, porque él ya no estaba fuera, sino dentro, y ellos tenían que experimentar ahora a Cristo dentro. Por eso, no sé si os acordáis, en el Evangelio de Juan, el capítulo 14, versículo 16, Jesús comenzó a decirle que él iba a rogar al Padre por otro consolador, el Espíritu de realidad, el cual el mundo, dice, no puede recibir, porque no le ve y no le conoce. Dice, pero vosotros le conocéis, porque él mora con vosotros, que era él, pero estará en vosotros. Esta es de la manera que ahora Dios está entrenando, está perfeccionando y está entrenando a sus discípulos. Entonces dice que caminabas con ellos. Y sigo diciendo. Dice, mas a sus ojos le eran impedido reconocerle. El 17 dice, ¿qué pláticas son estas? Como diciendo, ¿qué conversación esta la que traéis entre vosotros mientras camináis? Y ellos se espantaron seguramente. Dice, entonces ellos se detuvieron entristecidos. Por eso dice que se detuvieron entristecidos. Jesús sabía que esos dos que iban por Emmaús tenían un corazón para el Señor. Por eso Jesús se le apareció, para que ellos pudieran ejercitarse internamente, intrínsecamente en su espíritu, de que el que estaba al lado de él estaba ya dentro de él como el espíritu, dentro de ellos. Por eso se paró. Dice, y respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofa, le dijo, ¿eres tú el único forastero en todo Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? ¿Te das cuenta? Él, Señor, lo que pretendía de que ellos comentaran, se ejercitaran, porque dentro de un poquito él se iba a dar a conocer. Sigo compartiendo, dice el versículo 19, y entonces él le dijo, ¿qué cosa? Como diciendo, venga, decidme, ¿qué cosa? A ver si realmente vosotros le habéis conocido. Ahora él nos está perfeccionando también a nosotros, entrenándonos de que todo lo que Dios es está dentro de ti y dentro de mí. Y entonces dice, ¿qué cosa? Y ellos le dijeron, los de Jesús Nazareno. Dice que él fue profeta y poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y el 20 dice, ¿y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron? Pero nosotros esperábamos, digamos, ahí da un cambio, como que, claro, ellos los discípulos creían que él era ya el rey y que iba a cambiar todo. Pero este Cristo tan maravilloso, este Dios, obra en lo secreto. Pero mira lo que dice. Dice el versículo 21. Dice, pero nosotros esperábamos que él era el que iba a redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día que ha acontecido. Y ahora relata ello esto. Dice, y también nos han asombrado unas mujeres, María Magdalena, la que hemos hablado antes, que le dijo, voy a mi Dios y a vuestro Dios. Dice, unas mujeres de entre nosotros, que habiendo ido temprano, escucha, temprano, tenemos que buscar al Señor temprano. Hay un versículo en Marcos 1:15, dice, entonces Jesús, levantándose muy de mañana y aún muy oscuro, dice, subió al monte.
subió al monte a orar. Qué maravilloso de que necesitamos subir al monte, aún muy oscuro, dice, muy de mañana, no sé cuánto de mañana era, no sé cuánto muy oscuro, pero cuando la palabra, en la Biblia, hay una frase, esto tenemos que tomarla muy en cuenta. Por eso dice muy, muy oscuro, muy, muy de noche, muy de mañana. Dice, fueron al sepulcro. Sigo diciendo este versículo, el 24, 23 dice, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también había visto visión de ángeles quienes le dijeron que él vive. Oh, él vive. Y él estaba con ellos. Señor Jesús, maravilloso. Dice, él vive. Entonces, el 24, dice el versículo así, dice, y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres que habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces dice el 25, y entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer en todo lo que los profetas han dicho. Escucha el 26, dice, ¿no era necesario que el Hijo padeciera todas estas cosas y que entrara en su gloria? No era necesario, le estaba preguntando a ellos. Dice, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, le explicaban claramente las escrituras referentes a él. El 28 dice, entonces se acercaron a la aldea donde iban, y él hizo como que iba más lejos. Escucha la palabra esta que dice, y él hizo como que iba más lejos. Dice, bueno, voy a irme a ver si me retiene, a ver si verdaderamente esta gente han tocado algo. Señor Jesús, como que iba más lejos. Escucha, y más ellos le obligaron. Estos dos tenían un corazón para el Señor. Dice, le obligaron a quedarse, diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Y entró pues a quedarse con ellos. Y en el 30 dice que aconteció que estando reclinado a la mesa, ellos tomaron el pan y lo bendijo. Y entonces dice que Jesús cogió el pan y lo partió, lo bendijo. Dice, y entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció. ¡Qué maravilloso! ¿Por qué desapareció? Porque ahora ellos tenían que ver y ejercitarse de que es en el interior donde él está. Pero mira cómo dice, sigue diciendo, el 32, entonces se decían unos al otro, ¿no ardía nuestros corazones en nosotros cuando nos hablaba en el camino y cuando nos abrían las escrituras? Dice, y levantándose a la misma hora, volvieron. Ellos se fueron de Jerusalén, seguro que se fueron a sus quehaceres, a sus negocios, a sus asuntos, porque bueno, ya había muerto, ya creíamos que este era el que iba a restaurar el reino de Israel, ya creíamos que... Pero dice que a la misma hora, dice que, y levantándose a la misma hora, volvieron a Jerusalén y allí hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos. Señor Jesús, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Que claro, Simón cuando se le apareció, cuando él estaba allí en la pesca y le dijo, Pedro, ¿me ama? También estuvo allí ejercitándolo. Señor Jesús. Dice, entonces ellos contaban las cosas que habían acontecido en el camino y cómo se le había dado a conocer a partir el pan. Señor Jesús, mientras ellos hablaban de estas cosas, Jesús mismo se puso en medio de ellos y le dijo, paz a vosotros. Queridos hermanos, yo no sé cuántos de vosotros estáis escuchando, pero esto es algo maravilloso. Dios tiene que tocar nuestro corazón.
Dice, entonces, dice que ellos, espantados y atemorizados, pensaban que veían un espíritu, pensaba. Entonces dice que allí Tomás, uno de los 12 llamado Dídimo, dice que no estaba con ellos cuando Jesús vino. Y le dijeron los otros discípulos al Señor, hemos visto, y vino lo que dijo Tomás, si no veo en sus manos la marca de los clavos, y no meto mi mano en las llagas, y mi mano en su costado, no creeré jamás. Y ahí dice que 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando en las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo, pasa a vosotros. Y luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo sino creyente. Y el 28 dice, entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Y Jesús le dijo, porque me has visto, creíste. Escucha, hermanos y hermanas, y esto es para nosotros. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Hoy nosotros, queridos hermanos y hermanas, estamos aquí creyendo y viendo, creyendo y viendo. Oh, Señor Jesús, tengo que cortar aquí, queridos hermanos. Pero la semana que viene seguiremos compartiendo estas riquezas de Cristo. Y aquí nos quedamos. Deleítate en estas palabras. Bienaventurados los que no me vieron y creen. Señor Jesús, gracias por esta palabra. Creemos en ti, Señor. Creemos que tú estás en nosotros y queremos estar en el reino. Queremos disfrutar del reino. Queremos realmente predicar en cuanto al reino. Gracias, gracias Señor Jesús. Oh, te amamos Señor. Dios os siga fortaleciendo, hermanos y hermanas, y hasta el próximo día seguiremos con este segundo bosquejo porque no lo he terminado. Amén.